Bueno, y vamos a ver la conclusión de lo que es el hablar en lenguas y el inicio del estudio, cómo profetizar. Esto es muy importante, cómo profetizar. La profecía es poderosa y es un derecho, como les voy a mostrar con la palabra de Dios, de todos los creyentes. No todos los creyentes tienen el conocimiento, por eso no todos profetizan. Pero del otro lado tampoco tiene el conocimiento del hablar en lenguas. El hablar en lenguas es el preludio es en español o italiano. Bueno, sé que es pero también en español, Sí, se entiende. preludio. Gracias, pastor. Entonces, es el preludio de la profecía. Se lo voy a explicar a la luz de la palabra de Dios. Cuando uno te dice algo, no lo tomes así porque lo dice un ministro, sino porque tiene que estar escrito. Y cuando tú dices algo, yo no predico experiencias personales, por cuanto sean buenas, pero no puedo hacerte una doctrina de una experiencia personal. Necesito el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso no empieces una escuela diciendo lo sé, lo sé. La peor cosa que puedes decir es lo sé. No lo sabes. Solo Jesús sabe. Jesús viene y le dice a Marta, Marta, tu hermano. Bueno, ella empieza con un lamento. Oh, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Dice, no, no, tu hermano resucitará. Y ella le dice, sí, sí, lo sé, en el día de la resurrección, y le tira en el tiempo futuro porque había escuchado un estudio que ni se había enterado de dónde lo tiraba Jesús, porque no había prestado atención. ¿Por qué? Porque estaba limpiando, estaba toda estresada con los quehaceres de la casa. No las hermanas que siguen este curso. Las hermanas que siguen este curso están todas concentradas en la palabra de Dios. Estamos hablando de las del curso de la parroquia de al lado. Ahora, volviendo, volviendo a nosotros, estaba Marta toda estresada y no escucha a Jesús, y Jesús le dice, no, hoy tu hermano resucita. Hoy, si tú crees, verás la gloria de Dios. Sí, 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 yo creo, yo creo. Y después le dicen, muevan la piedra. Y Marta le dice, Señor, ya huele mal porque son 4 días. Y dije, mi Dios, Marta, ¿pero estás escuchando lo que te digo o no? Estás cerrada en tu mente. Y hoy vino un pastor para hacer una administración. No doy nombres, no doy nombres. No era Moisés, no era Moisés. Eh, Era un caso grave. No, no era un caso grave. Era un pastor que viene y le digo, bueno, estaba muy interesado en la sanidad interior y vino un poco de noche, como viene, como Nicodemo, que viene de Jesús de noche. Y viene a mí y dice, bueno, yo quisiera aprender esto. Le digo, con gusto, hermano, cuando tenemos tiempo nos organizamos y con gusto le dedico tiempo. Por el momento, un poco de tiempo lo puedo encontrar, pero van a llegar momentos donde no va a ser posible porque vamos a viajar demasiado, pero mientras tenga tiempo, con mucho gusto, sobre todo para los ministros o futuros ministros, como en vuestro caso. Y le digo, bueno, ¿cómo te trata Jesús? Y Jesús me trata con amor. Y le digo, bueno, ¿quién no te trató con amor? Y me dice, bueno, la mujer de mi padre, porque el padre era viudo, pero antes que la madre muriera, él ya tenía esta mujer con la cual se casó como amante, y bueno, una historia de telenovelas latinoamericanas, pero bueno, del cura que tiene el amante y bueno, toda esa historia. Entonces, pero apenas le viene esa persona, él me dice, sí, pero yo la perdoné. Digo, te acabo de explicar que no me digas si ya la perdoné, porque si el Espíritu Santo te trajo esa imagen, hay un motivo. Entonces se queda ahí, digo, bueno, pero yo estaba convencido que la había perdonado. Entonces, digo, bueno, acércate a la mujer de tu marido, de tu padre, disculpa, y dile, yo te perdono. Bueno, yo, sí, ya lo hice. Escúchame, mi Dios, escucha, haz lo que te estoy diciendo. Dile, yo te perdono. Yo te perdono, siento mucho de lo que has vivido y te pido perdón. Le digo, bueno, vamos a ver si realmente perdonamos. ¿Cómo hacemos eso para saber si realmente perdonamos? Le digo, sí, quisiera saber. Bueno, dale un abrazo con Jesús. Sí, sí, la estoy abrazando. Bueno, ¿y esa mujer cambia? ¿Te abraza? No. Entonces no la perdonaste. Ahí te das cuenta por qué Jesús te trajo esa imagen. Le digo, ¿y por qué no te abraza? Bueno, no sé. Bueno, pregúntale a Jesús. Es todo el mundo espiritual, ahí estaba la lucha, ahí estaban los demonios que no quería que perdonara, porque si perdonaba, se le caía la fortaleza
y venían echados fuera. Entonces, había hecho un curso de sanidad interior donde había hecho la famosa proclamación y le digo, mira, hay cursos, no que son equivocados, pero no te dan seguridad y la fe es seguridad de lo que espero. Y acá te estás dando cuenta que hiciste un curso donde llenaste una hoja, hiciste proclamaciones, pero en realidad no perdonaste. ¿Por qué? Porque la otra persona no cambia el abrazo. Y son esos cursos donde, bueno, uno agarra la metralleta y tira en el aire, ta, 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 y algo vas a agarrar, algo vas a agarrar. Pero Dios no trabaja así. Dios es un sniper, ¿cómo se dice? Un, Un un Iron Man. francotirador. Un francotirador, exacto. Iron Man, ya te perdiste la oportunidad. Un francotirador. Entonces, el francotirador apunta, tira y baja uno. Y después baja el otro y baja el otro. No es que tengo que tirar al aire y perdonar aquí a destra sin saber lo que estoy haciendo en la esperanza que algo funcione. Entonces, en base a ese enseñamiento, el pastor se queda sorprendido de por qué la otra mujer no la abrazaba. Entonces, ahí me vino un flash. Es con la palabra profética, con la palabra de conocimiento, porque la palabra de conocimiento está dentro de la palabra profética, como vamos a ver en este estudio. Y el Señor me fa vedere, y a los que van a hacer este trabajo te va a pasar muy seguido, porque estás entrando en el mundo espiritual y el Espíritu Santo te va a dar revelación. Entonces, ahí veo, le digo, bueno, perdonaste a esa mujer por haber hecho mal a tu madre. ¡Pum! Se le abren los ojos. Dice, es verdad. Yo la había perdonado por el mal que me hizo, pero no por esto. Entonces la perdono y le digo, ¿ahora te abraza? No, no me abraza. Bueno, Espíritu Santo, muéstrale. ¿Qué te dice Jesús? El Hijo. El Hijo que nos hizo bullying a mí y a mi hermana. Entonces lo perdonamos y ahí el demonio no tenía más derecho. Y esa mujer en la imagen lo abrazó. Ahí le pregunté cuánto derecho tenían los demonios. Nada, fuera. Y se quedó asombrado, porque él estaba convencido que había perdonado, pero no había perdonado. No había perdonado. Entonces hay cosas que nosotros estamos convencidos que, bueno, sí lo sé, y en realidad no lo sabes. Piensas de saberlo. Por eso, el que cree saber algo, no sabe nada, dice la Biblia. ¿Tiene sentido? Más conozco la Biblia, más me doy cuenta cuán poco sé. Me gusta ver las caras. Estamos registrando, después les vamos a mostrar, así se van a ver lo que yo veo. Bueno, ahora, volviendo a nosotros, vamos a la palabra de Dios y cómo profetizar. Ahora, o vamos a terminar con lo que dijimos en cuanto a el hablar en lenguas. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 20 dice, hermanos, no seáis niños en el entendimiento, sino niños en la malicia, pero hombres en el entendimiento o en el conocimiento. Es decir, que Dios quiere que no sean solamente como Hebreos capítulo 15, versículo 13 y 14, donde dice que la leche espiritual es para los niños que no tienen experiencia en la palabra de justicia, pero el nutrimiento o el chivo, la comida sólida es para los adultos, los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de la palabra de justicia para discernir el bien y el mal. Entonces dice, no sean niños en cuanto al conocimiento, sean maduros, tengan conocimiento y después te explica la llave del conocimiento. ¿Qué es hablar en lenguas? ¿Dónde está escrito, Federico? Ahora te lo voy a mostrar, no te agites. Y dice, versículo 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Entonces, notate cómo el concepto de niños, como dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando fui grande dejé las cosas de niño. Quiere decir que hay un modo de hablar que cambia cuando tú creces, no cuando te esfuerzas. Cuando eras niño te hacías el pis y te hacías caca, disculpen el término un poco fuerte, porque eras niño. Entonces, pero cuando creciste, dejaste de hacer pipí y caca encima.
no que no lo haces más, sí lo haces, pero no te lo haces más encima. ¿Por qué? Porque eres grande. Entonces no es que cuando dejaste de hacer pipí y caca encima te volviste grande. Es porque te volviste grande, dejaste de hacer esas cosas de niños. Por eso no es tanto concentrarme en hacer las cosas en no hacer las cosas equivocadas, sino en crecer. Y después nota que dice que en otras lenguas y con otros labios hablar este pueblo. ¿De dónde Pablo o el Espíritu Santo le tiró este versículo de la Biblia? Y este versículo de la Biblia se lo trajo el Espíritu mientras Pablo estaba escribiendo esta carta a los Corintios de Isaías 28, donde el contexto es: ¿a quién le enseñaré conocimiento? ¿A quién le haré entender doctrina? ¿A quién, en pocas palabras, los voy a hacer hombres en el entendimiento? ¿A quién? ¿A quién? Dice. Y luego dice en Isaías 28, a los destetados, a los arrancados de los pechos, a los niños espirituales les voy a dar enseñamiento, conocimiento y doctrina para que crezcan. Porque es, como Dios te enseña, es mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito allí y un poquito allá. Porque en lenguas de tartamudo y en otras lenguas hablará este pueblo, el cual, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo a los cansados, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces nota que el contexto de 1 Corintios capítulo 20, de hablar en otras lenguas, que viene sacado de Isaías 28, dice que es el hablar en lenguas, es lo que te da el conocimiento, es lo que te da la doctrina. Y cuanto más habla en lenguas, más Dios te enseña mandamiento sobre mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, y más solo en lenguas es un poquito aquí y un poquito allá. Pero el hablar en lenguas no solo me da la doctrina y me da el enseñamiento, y por eso a mí el Señor me abrió la mente para comprender las Escrituras, porque paso 2 horas al día a hablar en lenguas. Y esto no lo digo para vantarme, lo digo como Pablo, no, porque la Biblia dice que cuando ores no te hagas ver por los demás, porque ahí vas a tener tu recompensa. No me interesa tener la recompensa que ustedes digan: oh, qué bueno, el pastor, cuánto ora en lenguas. Es como Pablo que dice: yo oro en lenguas más que todos ustedes, a los corintios, a toda la ciudad de Corintios. ¿Para qué lo dice? Para ser ejemplo, como el mismo Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces es importante hablar en lengua, es fundamental hablar en lengua. ¿Por qué? Porque el conocimiento y la doctrina está determinada de ese enseñamiento que es un poco aquí, un poco allá, determinado de las lenguas, a los cuales dijo después: este es el reposo. ¿Qué quiere decir este es el reposo? Jesucristo dijo: venid a mí, vosotros que estáis trabajados y cansados, y yo les daré reposo. ¿Cómo se va la palabra? ¿Cómo se va el conocimiento? Hablando en lenguas, porque cuando hablas en lenguas es el Espíritu que habla por medio de ti, y la palabra es la espada del Espíritu Santo. Entonces, si la palabra te dice: ven a mí, ¿cómo tú vas? Hablando en lenguas. Esto tiene sentido lo que les estoy diciendo. Hagan preguntas. Es muy importante lo que les estoy enseñando. ¿Es claro el concepto? Amén. Ok, Teresita solo entendió. Perfecto. Los otros por fe. Okay. ¿Alguien más? ¿Anabel entendió? Si les pregunto, ¿me repiten el concepto? ¿Me lo puedes repetir? Priscila, ¿me lo puedes repetir? Porque a mí es mejor que saque el vídeo. ¿Alguien me lo puede repetir? ¿Alguien lo quiere repetir? Si me lo repite es porque lo entendiste. Si no me lo repite es porque no entendiste nada.
Bueno, mi hermano, yo entiendo que hablar en lenguas, como dice usted, entre más nos sometemos al Señor Jesucristo, hablando en lenguas, viene más revelación y más de Dios, ¿verdad? Como dice el Señor, nos metemos en el cuarto, cerramos la puerta y lo que nosotros estamos haciendo aquí con el Señor lo va a revelar al público, Él nos va a dar más conocimiento, más entendimiento de la palabra y de todo lo de él, lo que es espiritual, el mundo espiritual sobre todo, ¿verdad? No este mundo, sino lo espiritual, que él, es lo que él nos quiere enseñar a nosotros, eso es lo que yo entiendo. Muy bien, Teresita. Perfecto. Ese es un reasunto práctico de todo lo que les expliqué con libro, capítulo y versículo. Ahora, como la registración va a estar a disposición, escúchalo una vez, dos veces, porque esto no te entra la primera. Esto te va a entrar en la medida que repitas. Ahora, para que te entre en el subconsciente, necesitas meditar, necesitas repetir, estudiar, es decir, leer una vez, dos veces, hasta que te entra en el subconsciente. ¿Cómo trabaja el subconsciente? Ahora, es como si tú tienes la basura y la tiras siempre en un mismo lugar, y después cambias el lugar de la basura y la tiras en otro lugar. El primer día, en automático, ¿dónde vas a ir? ¿Al lugar nuevo o al lugar donde siempre tiraste la basura? Al lugar donde siempre tiraste la basura. Y te vas a encontrar que, oh mi Dios, no está más aquí. Sí, ahora me recuerdo, lo cambié. Y a fuerza de trabajar, esa mente, la mente se adapta y ya del subconsciente te sale el nuevo lugar. Entonces, escucho uno, escucho dos, sobre todo cuando tú ya tienes más de un año, dos, tres, 4 años en Cristo. Más años tienes en Cristo, más difícil se vuelve el recibir revelación si no estás acostumbrado de los principios. ¿Por qué? Porque hay toda una impostación mental que tienes que tirar abajo, como el hermanito, el pastor, que estaba convencido que había perdonado y no se dio cuenta. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Sí. Amén. Vamos a volver a la palabra de Dios. Ahora, ok. Entonces, Primera Corintios 14:5 dice, quisiera que todos vosotros habléis en lenguas. Aquí no está hablando del don, sino está hablando de las señales. ¿Por qué? Porque él no puede decir, quisiera que todos vosotros habléis en lenguas si no fuera a disposición de todos. No está hablando del don. Porque si no hubiera dicho, bueno, siento mucho que solo pocos de ustedes pueden hablar en lenguas. Por eso pueden arribar a la conclusión en esta frase que no está hablando de don de lenguas, sino de la señal de las lenguas. Pero más que profeticéis, porque es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que intérprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, nota que lo que está diciendo y lo que podemos entender aquí es que si yo profetizo, soy mayor del que habla en lenguas. Pero si está si yo interpreto lo que está hablando el Espíritu por medio de mí, si yo interpreto lo que el Espíritu está hablando por medio de mí, lenguas más interpretación igual profecía. ¿Tiene sentido? Es mayor el que profetiza, a no ser que interprete. Esto me hace entender que lenguas más interpretación igual profecía. ¿Ok? ¿Se siente ese rumor de que... Ok. Bueno, me tienen que disculpar porque tengo aquí una serie de mensajes que me están llegando. Ahora, vamos adelante. Es más, 1 Corintios 14:13, por lo cual el que habla en lenguas desconocidas, ¿qué tiene que hacer? Pida que pueda interpretar. Aquí no está hablando del don, está hablando de el interpretar lo que el Espíritu está diciendo cuando yo oro. Por eso cuando tú oras en lenguas, necesitas pedir, Señor, explícame, dime qué es lo que está diciendo el Espíritu por medio de mí mientras estoy orando. Oras en lengua, perfecto, pero si tú oras caminando, bueno, puedes llevarte el celular y anotar mientras caminas. Y busca un lugar tranquilo donde no haya mucho tráfico. Pero si entras en tu habitación y oras en lenguas en tu habitación, entonces ten a mano tu cuaderno espiritual. Así que cuando estás orando, puedes escribir esos impulsos que Dios te pone en el corazón. ¿Tiene sentido? ¿Tiene Amén. sentido? Sí. Perfecto, Amén. Amén. perfecto. Vamos adelante.
La profecía. Aquí no está hablando del don de profecías. Dice, porque podéis profetizar, ¿cuántos? ¿Algunos? Todos, Ah, todos. no es el don, porque el don es solo para algunos. Entonces quiere decir que todos pueden profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Quiere decir que el profetizar no es un don, a menos, bueno, es un don, es el don de profecía, pero el profetizar es para todos y se aprenden. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este curso? ¿Cuántos están contentos de ser parte de este curso? Amén, amén. Mi Dios, esto tiene, no tiene valor esto, mi Dios, y somos solo 25. ¿Por qué? Porque ustedes son los conejitos de Indias con los cuales estamos experimentando. No, es una broma. Sí, es verdad que estamos aprendiendo con ustedes, pero ustedes tienen un gran privilegio de estar aquí. Por eso, gloria a Dios que Dios los eligió y nos trajo para ustedes. Pero esto se va a Amén. expandir en todo Latinoamérica. Pero qué bueno poder estar aquí desde el principio. Entonces, todos pueden profetizar y todos tienen que aprender. Es obvio que si yo no te sé explicar, ¿qué vas a aprender? Ujú. Ahora, empecemos con lo que es la falsa profecía. Esto es en español, se los traduzco. Es en italiano. Muchos falsos profetas van a aparecer y van a seducir a muchos, dice. Y porque la maldad va a aumentar, el amor de muchos se va a enfriar. Muchos conocen ese paso donde dice, porque el amor, es más, vamos a buscarlo en Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24:11 Sí, sí, Mateo 24, 11. Así lo ponemos. y 12. 24, 11 y 12. Perfecto. Vamos a sustituirlo. Y voilà. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por Ujú. haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora nota que será la maldad que aumentará y por consecuencia el amor de Dios se enfriará. Es más, hoy si prestan atención a lo que es el Facebook, YouTube, es increíble la amargura de los cristianos en esos canales. Amargura, tanta amargura. Me llegó de enlace lo que fue la maratónica. Enseñé la maratónica y explicaba un concepto muy vacilar, donde sí, un poco sonaba contrario a lo que decía la mayoranza, pero es la verdad, donde dice, no es la ofrenda que cambia tu vida, es la palabra. Pero si la palabra no entra en el corazón, no cambia nada. Por eso Dios no necesita tu ofrenda, Dios necesita tu corazón. Pero donde está tu ofrenda, tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Por eso si vas a poner una ofrenda, no des para comprar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se puede comprar. Tú pon tu ofrenda en las cosas de Dios y estás poniendo tu corazón. Entonces, si yo soy sensible, la palabra va a entrar en mi corazón y me va a cambiar la vida. Di soltanto la palabra y mi siervo será sanado. Por eso lo que cambia no es la ofrenda, es la palabra. Pero no puedes separar la ofrenda de tu corazón, porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Y ponen el comento, mentira del diablo. Yo digo, pero ¿de dónde viene toda esa amargura del corazón? Si te lo estoy explicando con la... Quería poner un comento, pero si te pones por experiencia, si te pones de tratar de explicarle al necio por qué esa frase, el verdadero diablo lo tienes en la oreja, porque se apagó tu amor, tu primer amor, porque cuando estás en el primer amor, todo es maravilloso, todo es maravilloso. Pero cuando se apaga ese primer amor, ves todas las cosas negativas. ¿Por qué? Porque estás en la carne y en la carne está el diablo que te habla en la oreja. ¿Tiene sentido? Y eso me hizo ver qué triste, qué triste estos hermanitos que en vez de ver las cosas positivas y analizar, ya sale el juicio. ¿Por qué? Porque algunos tienen razón. Muchos falsos profetas utilizaron la palabra como mercenarios
para sacarles el dinero a los creyentes. Entonces, ¿cómo le vas a dar? ¿Cómo le vas a decir que no tienen razón de estar amargados? Porque ve a saber cuántas ofrendas dieron o en qué iglesias pasaron donde los desplumaron a sus pobres hermanitos y no tuvieron el fruto o resultado. ¿Tiene sentido? Por eso es importante que tú entiendas el por qué tú haces las cosas. David, hombre según el corazón de Dios, dice, yo no le daré nada a Dios que no me cueste. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta que cuando le das valor a las cosas de Dios producen. Es como cuando vas al gimnasio. Si tú vas al gimnasio y no pagas, después de que vas la primera vez, el día después te duele todo y no vuelves. Pero si tú pagas por el gimnasio, desde el momento que le pusiste tu tesoro, aunque si te duele la oreja, el óvulo de la oreja, tú vas a ir. ¿Por qué? Porque le pusiste el corazón. ¿Por qué le pusiste el corazón? Porque pagaste la inscripción y no quiero tirar el dinero y aunque se me duele todo, yo voy a volver. ¿Tiene sentido? Entonces, a veces me doy Sí. cuenta que hacerles poner el corazón a la palabra de Dios no se lucra. A veces hay hermanos que utilizan mal la palabra de Dios. Gratuitamente recibimos, gratuitamente damos. No, el contexto es la evangelización. Cuando vayan a predicar, cuando vayan, sanen los enfermos, resuciten los muertos, está hablando de la evangelización. Cuando esa evangelización gratuitamente recibiste, gratuitamente da. Pero Pablo dice en 1 Corintios, si sembramos las cosas espirituales, ¿les parece poca cosa que recojamos vuestros bienes materiales? Quiere decir que muchos de los bienes materiales que tenían los corintios era el resultado de la palabra espiritual que había sembrado Pablo. ¿Es claro el concepto? Ah, Amén, amén. amén. Menos mal que está Teresita. Ok, perfecto. Vamos a seguir adelante. No, es que si yo digo sí, después me pregunta algo y no sé qué responder. No, no te pregunto nada. Ahora, dice, así que por los frutos los conoceréis. ¿Cómo yo, si la persona que estoy siguiendo, escuchando, viene de Dios? Bueno, ¿cómo lo sé? Porque por los frutos los conoceráis. ¿Qué es el fruto? El fruto no son los dones. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Porque muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no, ¿qué cosa? Profetizamos en tu nombre. Profetizamos. Wow. No echamos demonios en tu nombre y no hicimos muchos milagros. Ujú. Esto es fuerte. Entonces, no porque yo les enseño la sanidad interior, que está dentro de la profecía, porque la profecía es para consolación, edificación y exhortación. Entonces, la consolación, que es la sanidad del alma, se encuentra dentro de la profecía. No porque les enseño a echar demonios y no porque muchos van a recibir sanidades físicas, es mi credencial. No porque tú vas a aprender eso, quiere decir que tú vas a estar ok con Dios. Es por el fruto. ¿Y el fruto de cosa viene? De la comprensión de la palabra de Dios. Ahora, y entonces les protestaré. Nunca os conocí apartados de mí. Y después dice, obradores de maldad. Ahora, ¿por qué no los conocía? Bueno, esto no hacían la voluntad de Dios. Esto decían Señor, Señor, pero no hacían la voluntad de Dios. Y por consecuencia no los conocía, porque la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellos me siguen. Ellos no Amén. seguían a Dios, ellos utilizaban lo que es las señales, el profetizar, el echar demonios, la sanidad física, para sus propios intereses. Por eso no los conocía. Si alguno ama a Dios, agape, amor de Dios, el tal es conocido de él. ¿Cuándo amas a Dios? Cuando está lleno de su amor. Si está lleno de su amor, oye su voz. Y si oye su voz, tú lo sigues. Y si tú lo sigues, él te conoce. ¿Tiene sentido? Y muy claro. Amén, amén. Perfecto, perfecto. Vamos adelante. Ahora, uno viene y me profetiza. ¿Cómo sé si viene de Dios? Bueno, número uno, por el fruto lo conocerás. Dos, cuando se levantará en medio de ti profeta o soñador de sueños,
y te diere señal e prodigii, y si cumpliere la señal o el prodigio que él te dijo, diciendo, vamos, esto es fuerte, esta es la clave de todo. Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Ahora, en pocas palabras, él te da una profecía y se cumple la profecía o lo que dice es verdad, pero después él lo que dice va contra la palabra de Dios, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sus sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahora, nota que a veces Dios permite a los falsos profetas de venir para que tú puedas conocer tu corazón. Ahora, si tú amas a Dios, es conocido de Dios. ¿Cuándo amas a Dios? Cuando examinas lo que dice el profeta. Cuando indagas para ver si lo que te está diciendo viene de Dios o no. Porque si no, tú agarras lo que te conviene. ¿Cuántos predicadores hay que te venden? Esto es importante. Que te venden una sanidad por una ofrenda, que te promocionan cosas, que te quieren vender. Ahora, hey, el obrero es digno de su sueldo, dice la Biblia. Y el que predica la palabra, el que predica el evangelio, viva del evangelio. Y vivir del evangelio no quiere decir de desayuno tomamos dos hojas de Juan, del evangelio de Juan, y al mediodía nos comemos medio libro de Isaías, y a la mañana tomamos 3 páginas de Deuteronomio. No, no es eso lo que está diciendo. Está diciendo que el que trabaja, que el que recibe los bienes espirituales, necesita Es digno. compartir. Sí, Teresita. Ah, no, Ahí. que es digno del salario, porque muchos opinan tal vez que no, mi hermano, pero si ellos estuvieran en los zapatos suyos, tal vez ellos dirían cuánto costó el estudio, cuánto costó tantas cosas, y sin embargo uno no lo quiere cobrar, pero en el corazón de uno, como cristiano, como hijo de Dios, Dios a uno se lo tiene que poner en el corazón, porque Sí, así, cada uno ajá, de como se propuso en el corazón. Sí, pero el problema es que si tú eres de esos muchos que dice, este cuerpo, esta gente, este pueblo me honra con la boca, pero el corazón está lejos de el mí. corazón, ¿no? Ujú. ¿Por qué está lejos? Y bueno, mira cuánto pusieron la ofrenda y ahí te das cuenta cuánto está cerca o está lejos el corazón de Dios. ¿Tiene sentido? Ahora, por eso es importante, la Biblia dice que el amor al dinero es raíz de todo mal, no el dinero. Una vez viene un hermanito y me dice, pastor, Martín, Federico, me explique qué hacen los pastores con los diezmos. Y le digo, lo mismo que tú haces con tu sueldo, mi Dios, paga la boleta, manda a tus hijos a la escuela, compras de comer, ¿qué piensa que hacen con los diezmos los pastores? Están esos que se compran la Ferrari. Bueno, yo no quiero ser en el lugar de ellos cuando se presentarán en el tribunal de Cristo. Sí, Dios quiere que el ministro viva en abundancia. Claro que sí. ¿Para qué? Para poder dar a los demás y ser un ejemplo, ser un ejemplo. Jesús tenía las mujeres ricas que lo servían. Jesús necesitaba un administrador que le llevara las ofrendas, de tantas ofrendas que recogía. Jesús no era pobre, mi Dios. Apenas nació, ¿qué llegaron? ¿Quiénes llegaron apenas nació? Los Los tres Reyes magos. Magos, los Los tres tres Reyes magos. Magos. Con una caravana llena de qué cosa? De Eh, mirra, de oro, ajá, de incienso. Una ajá. caravana. Ahora, el diablo mentiroso que te pone debajo del arbolito. Los tres magos con un Kinder sorpresa, esos chocolatinos con la sorpresita dentro, ¿no? Pero no traían ese chocolatino, el huevito de Pascua con el regalino adentro. Traían una caravana de oro, incienso y mirra, las cosas más preciosas. Y María no utilizó esos bienes, porque cuando va a presentar a Jesús, da dos palomas que es la ofrenda de los pobres. Quiere decir que ella no tocó ese dinero. ¿Por qué? Porque era para el ministerio de Jesús. ¿Tiene Amén. sentido? Entonces, ¿era Jesús rico? No, sí, no era pobre. Es una mentira del diablo que Jesús era pobre. Pablo era pobre. No, no era pobre. Porque Felice, Filippo, o Felipe, no me acuerdo cómo Felipe. se
Felice, el embajador, el gobernador, venía y lo llamaba todos los días para ver si se le daba dinero para soltarlo. Oh, los políticos no son tontos, ¿eh? Los políticos tienen el ojo. Cuando uno si hubiera sido un pobre Pablo, no lo hubiera llamado todos los días esperando que soltara un poco de dinero. ¿Aló? Ahora, Dios no te quiere pobre. La pobreza es una impostación mental, mi Dios. Quitemos ese pensamiento de pobres. La Biblia dice, este es un paso que me habló hace muchos años el Señor. La Biblia dice, el que dona o el que da generosamente no hace que enriquecer, pero el que resparmia se dice, resparmia, el que pone aparte, ¿cómo se dice? Aparta. Que ahorra. El que ahorra No, más de lo es que debido, ajá. el que ahorra más de lo debido no hace que empobrecer. Entonces, no dice que no hay que ahorrar, pero cuando tú ahorras más de lo debido, ¿cuál es la parte más de lo debido? La parte que tienes que separar para dar abundantemente que te lleva a la riqueza. ¿Tiene sentido? Amén. Ok. Cuando hacen el comento, después quiten el audio porque se escucha los otros que están en el baño. La cadena que tires. Okay. Vamos adelante con este estudio. Ok, ahora, ¿qué hora es? Cómo vuela el tiempo. Tenemos 7 minutos. Entonces, el propósito, y les voy a compartir algo que el Señor me acaba de mostrar en esta tarde. Propósito de la profecía es edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? Palabras que te edifican, que te corrigen y que te consuelan. Por eso, dentro de la profecía está también la sanidad del alma. Pero, mira lo que el Señor me mostró. Ahora, Amos capítulo 3, versículo 7. Esta es fresca. Hoy me la mostró el Señor. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a los siervos, los profetas. Ahora, todos podemos profetizar. Por eso, para que Dios haga algo en tu vida, hace falta revelación. Pero nota lo que dice, que es lo que me llamó la atención. Rugiendo el león, ¿quién no temerá? Hablando Jehová, ¿quién no profetizará? Es decir, que hoy no les voy a explicar la dinámica porque ya se está acabando el tiempo, pero lo vamos a hacer el próximo miércoles, de cómo profetizar. Pero miren esto, quiere decir que cuando ruge el león, naturalmente, ¿qué sale? El miedo. ¿Escucharon más el rugido de un león? ¿Escucharon alguna vez el rugido de un león? A mí me rugió un león en un lugar, una especie de zoológico abierto. Sientes las vibraciones dentro de ti del rugido del león. Y cuando el león ruge, en automático tienes miedo. Y cuando Dios habla, en automático profetizas. Porque si yo estoy diciendo lo que Dios me dijo, estás profetizando. Es en automático. Así como te hace, tienes miedo cuando escuchas el rugido, al mismo cuando Dios habla, como resultado profetizas. Ahora, pero vamos a analizar lo que es el rugido del león. Acuérdense que la Biblia dice, velad y sed sobrios, sabiendo que el león, el diablo como un león rugiente, nota como copia lo que hace Dios, está dando vueltas mirando a quién devorar o comerse. Ahora, Oseas 11:10 dice, en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, el Señor, de cierto rugirá y los hijos vendrán. Ok, presta atención, temblando. Ahora, el rugido produce que los hijos se muevan hacia Dios. Acuérdate que la profecía viene comparada al rugido. Entonces la profecía te mueve hacia Dios. Cada vez que Dios profetiza, cada vez que Dios habla, profetiza. Y la profecía mueve los hijos hacia Dios.
Pero del otro lado, mira lo que el Señor me mostró hoy. Amos 3:4. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? Ok, presta atención a esto, ¿eh? Sin haber presa. ¿Dará el leoncillo su rugido de su guarida sin haber apresado algo? Ok, ahora sabemos que el rugido, que representa la profecía, mueve los hijos de Dios hacia Dios. Pero nota que el león no, Dios no ruge si no hay la presa. ¿Qué es la presa? Es el pan. Es el alimento. El león agarra la presa y después de tener la presa, ruge. ¿Para qué cosa? Para que el leoncillo a su vez ruja desde su guarida para ir a buscar el alimento. Cuando Dios te profetiza es para que te acerques a Dios y puedas recibir la palabra que te hace entrar en la voluntad de Dios. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, dice Jesús, y este es hacer la voluntad de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios se vuelve alimento para tu alma cuando le pones acción, cuando haces la voluntad de Dios. Por eso, Dios cuando profetiza es porque hay alimento. Y mira otra cosa más interesante. Isaías 31:4. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león. Ahora, el león ruge cuando tiene la presa para llamar a su hijo. Y dice, y el cachorro de león ruge sobre la presa y se reúnen contra él. Y ahora mira esto, aquí no está hablando de los pastores buenos. Dice, y se reúnen contra él cuadrillas de pastores. No se espantará de su voz, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así el Jehová de los ejércitos descenderá para pelear por el monte de Sión y por su collado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos hacia Dios porque está el alimento, aunque si el diablo viene, ¿por qué vienen estos pastores? Para sacarle la presa, sacarle el alimento. ¿Qué hace el diablo? Uy, mi Dios, qué tremendo. ¿Qué hace el diablo cuando tú recibes la palabra pero no la comprendes? Viene y te la roba. ¿A qué vinieron estos pastores? Con sus voces y sus gritos, a tratar de robarle la presa. Y dice, así Jehová de los ejércitos descenderá para pelear por la iglesia, por los creyentes. Sí, pero el león está con el cachorro de león. Los hijos vienen a Dios por medio de la palabra, recibes el alimento y eso es lo que hace que Dios esté contigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién está contra de mí? Mi Dios, esta es poderosa. Escúchenla 1, 2, 3 veces. No es fácil agarrarla, pero está la registración. Escúchala 1, escúchala 2. Espero que hayan tomado escrito los pasos de la Biblia. Se los pongo si quieren, después ahí en la chat. Vamos a ver si hay alguien que pueda entrar en la chat y copiar los pasos de la Biblia y ponerlos y después escuchen la registración. La registración la vamos a poner a disposición si quieres dar una ofrenda para participar con nuestro ministerio. Estamos viajando en muchos lados. ¿Dónde vamos? A veces lo que se da como... No vamos por la ofrenda, vamos donde Dios nos manda. Nosotros nos vamos por la ofrenda. Pero a veces nos dan una ofrenda que ni nos sirve para llenar el tanque de gasolina. Y está bien, no vinimos aquí para la ofrenda, estamos para servir a Dios. Pero si tú quieres que esta palabra entre en tu corazón, pon tu tesoro en estas cosas. Hay una ofrenda por la registración, para que esa registración entre en tu corazón y esas revelaciones que son poderosas salgan de tu boca. Porque no porque tiene la información sale de la boca, no dice de la abundancia de la información, sino de la abundancia de lo que está en el corazón. Por eso yo aconsejo siempre a los estudiantes en Italia, es otra cultura en Italia, ¿no? En Italia no recogemos ofrendas y es gratuito, pero aquí veo que hay mucha gente convertida. ¿Por qué? Porque tiene otra impostación mental. Pablo cuando llegó a Corintios, ¿qué hizo? Vio la situación y se puso a trabajar con las manos. Pero después él mismo dice, un soldado no va a luchar a sus propios gastos.
Es el Estado que cubre. Entonces yo voy a luchar para Dios, es Dios que cubre. ¿Cómo cubre Dios? ¿Me manda una moneda, una bolsa de oro del cielo? Sí, lo puede hacer, pero él creó una dinámica en la providencia de los ministros donde cuando los estudiantes dan, Dios bendice a los estudiantes, haciendo que esa palabra que te cambia la vida entre en los corazones. Ahora repito, no es cuestión de dinero. No es cuestión de dinero. Si no tienes dinero, no des, pero si quieres llegar si quieres salir de tu problema, vas a necesitar la palabra. Es la palabra que te hace salir de los problemas. No es la ofrenda, no es la oración. Es la palabra que llega a mi corazón y cuando yo lo pongo en práctica, había una mujer que tenía necesidad y el profeta que le dice, ve y pide prestados vasos. ¿Qué tienes en tu casa? Nada, solo este vaso de óleo, este poco de óleo. Y ahí viene la palabra, ve, pide vasos, no pocos. Y es la palabra que hace sí que la mujer salga de la deuda. Es la acción a la palabra, no es la oración. No es la ofrenda que da la mujer. Pero como les dije antes, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Preguntas? Terminamos la registración, así damos espacio a las preguntas.